Bueno, Andrea, muchas gracias por venir a conversar sobre tu libro, estas huellas en la arena. Sí. Gracias por la nota, Vivi, por supuesto. Sí, estas huellas en la arena que son esas huellas que uno va dejando en la vida para todos. Es como que el andar, ¿no? De todos, del que escribe, del que no escribe, del que vive, ¿no? Esas huellas que se van marcando y que ya una vez que se marcaron y ya diste una pisada nueva, eso ya pasa a ser parte del pasado. Entonces son las huellas que vamos creando y cómo vamos cambiando nuestra vida a medida que vamos avanzando. ¿Cómo nace Huella? ¿Cómo nace el primer paso que dejó esta huella? Y Huellas nace por una frase que un día me dijeron. Y fue una frase fuerte, que bueno, para mí fue muy, muy real y se convirtió en algo, en una historia muy, muy pesada en una época para mí, pero sí, a pesar de la historia, haber nacido de esa frase, la novela no tiene nada que ver con lo que sucedió en realidad. Con esa historia. Claro, o sea, no es autobiográfica, sino que es una historia totalmente ficticia, pero con mucha problemática. Es una historia de amor, porque yo escribo romántico, pero el romance contemporáneo donde existen dramas reales que pasan muchas mujeres, que pasan muchas familias, que suceden hoy en día. Entonces, todas mis novelas no es el romance puro, sino que siempre intento mostrar algo de la realidad. ¿Viste esa realidad que escuchamos a diario? Lo cotidiano, sí. Y a veces, bueno, si me sirve, creo que desde el momento en que empiezo a escribir, pasa a ser parte de mi vida, cada novela que escribí. Esta es mi 7ª novela, pero es la primera novela que sale bajo sello editorial. Las 6 anteriores fueron autopublicadas. Entonces, ya cuando llego a esta novela, llego muy, muy tranquila. Y tuve mucha suerte cuando entré en el Emporio Ediciones de Córdoba de tener a una correctora que fue maravillosa y que se pudo trabajar muy bien de manera conjunta y se pudo mejorar mucho sin cambiar la historia, mejorar la estructura de la novela. Es una novela que tiene 3 partes. La primera parte está contada en tercera persona. La segunda parte en primera persona y la última parte sigue en primera persona porque era indistinto. Ya cuando viene como la solución, y bueno, no la solución, pero sí el trabajo hacia algo que la protagonista necesita, ya se empieza a escribir en primera persona porque es lo que está sucediendo como en ese presente, ¿no? Me dijiste antes que las huellas en la arena es esas huellas que uno va transitando a medida que va caminando por la vida. Esta protagonista empieza con unas huellas, sí, y termina totalmente diferente con el mismo tamaño de huella, vamos a decir, para no spoilear un poco el tema. Sí. Lo que digo es... pero la pisada es distinta. Claro, claro. La pisada es distinta. Todo lo que ha cambiado esa historia, ¿sí? ¿Cómo lo transitas vos? ¿Cómo lo vivís vos al ir avanzando la historia de la vida de esta? Cuando yo empiezo a escribir Huellas en la Arena, el título no era Huellas en la Arena, pero cuando pasa a la editorial y empezamos a hablar del título,
yo siempre necesito, antes de empezar a escribir capítulo 1, necesito tener un título. No sé si va a ser el que queda o no. Quizás hasta en el camino lo puedo llegar a cambiar, pero yo necesito un título que me vaya guiando. Entonces, no era Huellas en la Arena, pero cuando me piden cambiar el título, Huellas en la Arena era el que se nombraba un montón de veces en la novela, y eran esos pasos que van dando y cómo va avanzando uno en la vida, ¿no? Y lo va aprendiendo, eso que aprendés, que hoy aprendiste, que hoy, viste que el aprendizaje no se da, se da de manera constante, pero hay un momento en que uno dice, acá me pasó esto es lo que yo aprendí, pero mientras lo transitaba, ese camino, que es el importante, hasta que llego a esa conclusión, uno no se da cuenta lo que está viviendo. Uno vive porque, como yo siempre digo, que tengo una frase que es, por ahí es muy, muy sonsa o muy loca, uno sigue viviendo porque los minutos siguen pasando y el reloj sigue corriendo. No podemos decir, bueno, hasta acá y me quedo acá. No, pueden pasar un montón de cosas, pero por más que yo me quede sentada, el tiempo va a seguir pasando. Entonces, o intento mejorarlo, aprender, o continúo de la manera que estoy porque quizás hay algún momento que no puedo avanzar de otra manera porque el cuerpo a veces no te da, porque hay cosas que son muy duras que uno vive. Entonces uno tiene que seguir porque, bueno, la vida misma te va llevando. Y hay un momento en que uno como que, ¿viste? Cuando decís, caí. Ese momento en que caíste y decís, claro, esto fue lo que me pasó. Entonces, eso fue lo que intenté hacer con el personaje de Abby Johnson, que es esta mujer que cuando empieza la historia tiene 35 años. Y claro, cuando la historia empieza y decimos, ¿cómo? ¿Qué le pasó a esta mujer? ¿Qué vivió como para querer que todo se termine ya en este instante? Porque no le da más el físico, no le da más la mente, porque el cuerpo te puede dar, pero si la cabeza no te da, es como que no podés seguir avanzando, no podés mejorar. Y cuando tenés esos fantasmas que te persiguen, al fantasma no te lo podés sacar de encima, ¿no? Hay un momento en que yo digo que Abby se tapa la cabeza con un edredón, ¿no? Porque así como que los fantasmas quedan afuera, pero en realidad no, porque el fantasma está dentro de ella, lo sigue viviendo, lo sigue padeciendo. Entonces es una historia que para mí fue muy fuerte. Hay que sanar, es esta mujer que está totalmente rota, esta mujer que está totalmente desahuciada, porque la palabra es desahuciada, no quiere vivir más de esta manera. Y bueno, y toda esta historia que se crea en base a una pequeña frase y que obviamente no tiene nada que ver con lo que sucedió en la realidad, me sirvió a mí para sanar esa parte en lo personal, ¿no? No en mi parte escritora, sino en mi parte femenina, en mi parte de mujer. Cuando escribo, generalmente escribo acerca de mujeres que generalmente están rotas, pero tienen que sanar. Creo que desde muchos años la mujer siempre fue la que padeció y el hombre era el que mandaba, siempre los mandatos de la familia y toda una serie de cosas que quieras o no, nos siguen quedando en la mente, ¿no? Cosas que escuchamos cuando éramos chicos y que quizás después, hasta nuestros padres que lo dijeron, actúan totalmente diferente cuando ya tenemos otra edad y nos pasan esas cosas de las cuales ellos hablaban, no sé, 15 años atrás. ¿Por qué? Porque todos maduramos, todos nos ayornamos a esta vida que lamentablemente está cambiando muy rápido y que lamentablemente hay cosas que la maldad
en el ser humano, creo que el que nace ya con eso, o el que tuvo una vida y que aprendió de eso y que no quiso ser de otra manera, y bueno, esa persona va a seguir siempre siendo de esa manera. Va a ser muy difícil cambiarla, porque la persona que sufrió y que padeció y que cree que el resto tiene que pagar por lo que vivió él, no lo va a cambiar. La persona que sufrió y que padeció y que no quiere que le vuelva a suceder esto, va a cambiar, se va a dar cuenta de las cosas que también ella o él hizo mal en su momento. Entonces eso la va a hacer madurar y querer cambiar la historia. Esta protagonista tiene una historia muy particular, muy fuerte, con mucho problema, con mucho desasosiego. Sí. Y sale adelante. Le cuesta, lo lucha, lo persigue, sí. Sale adelante con mucha voluntad. Sí, pero creo que empieza a salir adelante cuando conoce a un personaje que para mí es el mejor de todos. No sé si vamos a coincidir o no. Ah, bueno, decís vos lo que... Pero para mí es George. Cuando aparece George, que se me eriza la piel, porque George es ese personaje que aparece, creo yo, está predestinado a aparecer en el momento en que hay alguien que necesita ser salvado. Es una luz ahí. Es una luz en el camino, un momento en que una pequeña charla hace ya cambiar como ese chip que ella tenía y decir, hay alguien que me habló, que se interesó por mí. Entonces, y le hace tener la primer sonrisa, no sé en cuánto tiempo que no se sonreía por algo. Y ahí empieza a ver que ese personaje es como, viene como que hay alguien como que se lo haya enviado, que ella lo toma como un padre que en ese momento ya ella perdió. A mí me llamó mucho la atención esa parte en la que ellos están intercambiando. En el muelle. Sí, y que ella además, me pareció a mí, por lo menos en la lectura, siente que por primera vez alguien le da un lugar de ser. Sí. Alguien la escucha, alguien la mira, alguien dice, bueno, acá hay una persona que es así, que está sintiendo eso. Sí, pero vos fíjate que ese personaje que tiene muy buenos sentimientos, porque ha vivido una buena vida y amó también, y ese amor en ese momento no tiene la suerte de tenerla a su lado, por eso él siempre dice, mi Mary hubiese hecho tal cosa. Entonces, él también es una persona que se siente muy sola, salvo que está acompañado por su perro, ¿no? Y él va a pescar, porque él piensa que cuando vuelva de pescar, su Mary va a estar esperándolo con la comida, y entonces él tiene esos recuerdos que son tan vívidos y que fueron parte tan feliz de su vida. Bueno, en ese momento que ella conoce a George, creo que está como predestinado a ser. ¿Por qué? Porque George es un hombre que es muy solitario. Perdió a su mujer, pero él sigue teniéndola en su alma, en su corazón, en su mente. Entonces todo el tiempo la recuerda. Y cuando la ve a ella y ve que le cae una lágrima, porque ese fue el momento donde se da el primer contacto, ¿no? Y se le acerca y le pregunta, ¿no? Como, no qué pasa, sino si esta cosa de tener a alguien que te acompañe en ese momento donde Abby siente que ya no le queda nada. Y este hombre que se le acerca es como el que cumple la función de su padre que ya no está con vida, y le habla de una manera tan dulce que es la primera vez que Abby empieza, o sea, tiene una sonrisa, y cuando termina de hablar con él, porque bueno, el muelle tiene un horario también donde
se abre para que la gente pueda ir a pescar y después se cierra durante la noche, creo que era a las 12 de la noche. Cuando Abby vuelve a su casa dice, hay alguien que se fijó en mí. Entonces, ese alguien que se fijó en ella no es un muchacho joven, no es un hombre de la misma edad que ella, es un hombre maduro que ya vivió también y que está todavía, creo que, duelando su pérdida, pero que tiene suficiente empatía como para ver lo que en ese momento le estaba sucediendo a Abby. Y creo que para mí es un personaje que es muy importante. A partir de ese primer encuentro, entre ellos dos surge como esa conexión que va a perdurar para siempre. ¿Tuviste vos en tu vida personal un o una George? No. ¿Se lo fabricaste a Abby? Sí. Porque me gustan porque creo que hoy en día, como vivimos tan acelerados, la gente no tiene tiempo de mirar al que está al lado. Y a veces me da muchísima bronca, porque a veces cuando yo veo esas cosas, me freno a charlar con la gente. Soy capaz de preguntar. Yo de chica era muy vergonzosa y me costaba muchísimo hablar. Hasta que un día me di cuenta que si no hablaba, la gente no iba a entenderme. No, el que no habla pasa desapercibido. Pasa desapercibido. Y a veces está bueno también, pero no está bueno tener toda la vida pasando desapercibido. Entonces, ahora soy una persona que habla y no deja de hablar. Quizás me faltó el George. Quizás todo lo tuve que terminar decodificando sola, pero tuve la posibilidad de darme cuenta de las cosas que me habían pasado y poder dar un paso más habiendo aprendido algo. Entonces, pero Abby necesitaba alguien que la rescatara, porque creo que si no se hubiese encontrado con George, la vida de Abby no tenía demasiado futuro. Estaba muy rota, muy rota. Me contaste cómo empezaste a escribir este libro y de dónde. Los primeros libros, cuando vos empezás a escribir, ¿cómo empezás a escribir? ¿Qué te lleva a escribir? La verdad que fue una cosa muy loca, porque hoy en día digo, no entiendo cómo escribí todo lo que escribí. Creo que fue una etapa donde necesité sanar y necesité separar mi vida del resto. Hacer algo que fuese exclusivamente mío. Pero no fue pensar, a ver, ¿qué voy a hacer ahora que sea solo mío? Porque al ser una persona que era muy sumisa, era muy maleable. Entonces todo el mundo era muy manipulable. Y yo, por no quedar mal, me dejaba manipular. Pero porque no conocía otra cosa. La gente a mí me buscaba para contarme los problemas, quizás. Y yo me hacía cargo de esos problemas, ¿no? Me pasó hasta con mi papá. Y yo pensaba, pero arreglarlos con mamá los problemas, porque a mí me hacían daño. Y entonces, pero bueno, los tomaba, trataba de hacer algo, pero no era mi función en ese momento. Y bueno, entonces, claro, cuando me caso obviamente con una persona que tenía un carácter más fuerte que el mío, por más que soy escorpiana. Después aprendí a que las decisiones son mías. Entonces, ahí fue donde me di cuenta que la palabra es lo único que tengo. Y en un momento
había un momento en particular que bueno, ya lo conté muchas veces en otras entrevistas. Cada vez que entraba a bañarme, me empezaban a llover, siempre la misma historia. Los personajes, aparecían personajes, y como que me hablaban, y yo decía, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? O sea, me empezaron como a molestar. Era como que alguien te estuviera hablando todo el tiempo, ¿viste? Alguien que te habla, y vos decís, bueno, basta, no me hables más porque, o sea, mi cabeza necesita pensar en otras cosas. Y eso terminó siendo mi primera novela. Porque un día dije, bueno, vamos a empezar a escribir esto y vamos a ver, aunque sea si escribiéndolo, me dejan de molestar. Si lo escribo en un papel, si lo anoto, si lo plasmo en algo. Bueno, para eso obviamente tuve que salir a comprar un cuaderno, organizarme. Y en un momento dije, esto es una historia que empieza, que tiene una situación dramática, que tiene un montón de personajes. Fue mi primera novela y a la única novela que le conté la cantidad de personajes que tienen. La mayoría de mis novelas tienen muchos personajes, no sé si sí, con esta te habrás dado cuenta. La primera novela tiene 27 personajes y de cada uno, a cada uno yo le dedico su tiempo y su momento. Y todos llega un momento que participan de la vida y de la experiencia de los personajes principales. Entonces forman parte, porque los personajes principales no pueden estar solos. Sería una novela muy aburrida y que tendría que tener un cuentito, tendría que ser de 2, 3 páginas, no más. Así que fue el momento en que dije, bueno, voy a empezar a escribir. Le pregunté a mi hijo, porque no sabía ni utilizar un Word. Yo en ese momento tenía 46 años. Y en un momento me di cuenta que era lo primero que hacía en toda mi vida sin pedirle permiso a nadie. Y fue duro, ¿eh? Fue duro entender que con 46 años era la primera vez que hacía lo que yo quería. Y no dejé que nadie... A ver, cuando vos empezás a escribir un libro tenés esos primeros lectores, ¿no? Que empiezan a leerte. Fue una amiga mía y mi hermana. Y nunca me decían nada, pero yo quiero que me digan qué cambio, qué hago, qué no les gustó, qué está mal. No, seguí escribiendo, me decían, seguí escribiendo. Y bueno, entonces yo seguí escribiendo. Y fue algo como, nunca me dijeron esto no. Entonces dije, bueno, y un día la terminé. Y creo que se escribió sola la novela, porque los personajes me hablaban tanto que cuando yo me sentaba a escribir, yo decía que mis manos iban solas, avanzaban solas. Por eso, cuando tengo una manera de escribir, que es primero que caiga la historia, ¿no? O que nazca de alguna manera, como en este caso, por una frase. Cuando la novela empieza a gestarse, tengo una novela, por ejemplo, que cuando empecé a escribirla ya sabía cómo empezaba y sabía la frase final del libro. Y todo lo del medio lo tenía pensado, pero lo tenía que ir armando, porque todo tiene que tener una coherencia cuando vas leyendo. Y a veces, bueno, yo cuando escribo, por ejemplo, escenas de amor, las escribo. Creo que es la experiencia que vive todo ser humano en la vida, o la mayoría, ¿no? Y me parece que hay que contarlo. Y no todas las relaciones son iguales. Claro. Todo depende de quién sea el personaje y con quién esté. Entonces, creo que ahí también hago matices, por supuesto. Tengo esos matices, ¿no? Donde uno puede ver las personalidades, ¿no? Que uno les va dando a esos personajes que uno va creando. Pero sí, me sentí muy... En ese momento que me di cuenta que era lo primero que hacía, sola, como que fue muy choqueante. O sea, como que me dolió, porque dije, ¿cómo puede ser
que con 46 años y habiendo tenido 3 hijos, es lo primero que hago sin tener la obligación de hacer lo que otros me digan. Me acuerdo que tenía una pareja y me decía, ¿cómo escribís? ¿Escribís escenas de sexo? No, no podés escribir escenas de sexo. ¿Por qué no? Entonces, fui muy clara. ¿No querés leer el libro? ¿No querés leer las escenas de sexo? No lo leas. El libro es mío. El libro es mío y no lo vas a leer vos. Lo va a leer otro tipo de gente. Porque vos no sos lector, entonces te parece que es algo muy grave. Y no es grave. Es las cosas que pasan normalmente. Entonces, al mismo tiempo fue lindo. Por eso seguí escribiendo. Y sigo pensando que es lo único que hago de manera placentera, cuando quiero. Si no tengo ganas, ni me siento atrás de la computadora. Creo que tengo que estar muy bien mentalmente para poder sentarme y tratar de plasmar lo mejor posible las historias que quiero contar. Y después intentar de que eso que estoy tratando de contar, cuando los lectores tengan ese libro en la mano y lo empiecen a leer, le pase lo mismo que me pasó a mí, no cuando la escribí, sino las 20 veces que la volví a leer y que fui haciendo cambios y cosas, pero esos sentimientos que de frenar y decir, ¿esto lo escribí yo? O, no, sí, lo escribí yo, porque todavía no. O sea, hubo de 7 novelas, creo que las 3 primeras fueron las que leyeron mis lectores beta, y las otras las escribí sin que nadie las leyera hasta que llegué al final. Entonces, sí, decía, sí, lo escribí yo, pero ya ni me acordaba. Y me causaban mucha impresión, porque pensaba, si al lector le pasa exactamente lo mismo que me pasa a mí, tengo una novela que llego a una parte que la tengo que cerrar, me pongo a llorar, lloro, me sueno la nariz hasta que termino y ahí puedo retomarla. Y hace un tiempo me encontré con una amiga que hacía muchos años que no veía, que se ve con mi hermana, y compró la novela en un shopping y compró justamente esa novela. Y le pasó de haber perdido a alguien en su vida, y le pasó que cuando llegó ese momento donde a mí me ocasiona tanto dolor, le pasó exactamente lo mismo, porque se puso en el lugar y dijo, esto fue lo mismo que me pasó a mí. ¿Cómo les explico a mis hijos lo que pasó? Entonces dije, bueno, una que me lo puede contar y le pasó exactamente lo mismo que a mí, y a mí en realidad esto no me pasó, no me sucedió. Es parte de una historia que se gestó de alguna manera porque apareció y me sirvió para escribir una nueva novela. Pero bueno, en esta novela con Abby Johnson fuimos transitando muchas cosas hasta el final. Yo espero que la hayas disfrutado. Eso es lo que... Es una novela muy interesante en muchos aspectos. Me quedé haciendo una relación entre lo que le pasa a ella en la novela y lo que me contaste vos. Esa falta de uso de la palabra, ¿no? Que me contaste que tenías. Y en un punto, me parece a mí, al menos leyéndolo, es lo que ahora puedo concluir charlando con vos. Perfecto. A mí me parece que ella, en ese deslumbramiento que tiene cuando conoce a quien va a ser su primer marido, le falta eso, le falta el uso de la palabra. Se deslumbró tanto con todo eso que le pareció ver, que no solo con esos ojos que la penetraron, que no. Ese amor a primera vista, como quien dice, pero que uno no sabe en qué, claro, por eso realmente qué va a pasar. Se deslumbró en eso que vio
en lo que vio físicamente y en lo que le pareció ver en su cabeza. Claro, porque tenía 20 años. Y resulta que después esa falta de palabra, de poder decir, de poder, la llevó, bueno, a todo lo que va a pasar después en la novela. Sí, ¿no? Por supuesto, claro. Y ahí hice como un, digo, qué curioso esto con sí, lo tuyo. Y quizás al tener ella 20 años, cuando cuenta la historia de cómo empieza a transitar su vida, donde empieza todos sus problemas hasta llegar a los 35 años, ella vio en esa persona de la cual se enamora a primera vista, se vio reflejada en su propia familia, en sus padres, en ese amor que se daban. Qué bueno si me pasa esa buena familia que ella tenía. Ella no podía pensar que le podía pasar distinto, porque ella venía de una familia donde había amor, donde había comunicación, donde había complicidad. Era lo que conocía. Era lo único que conocía, no conocía la maldad. No conocía la maldad, no conocía que había personas que pueden hacer mucho daño. Y bueno, y se tuvo que enfrentar a eso. Para sobrevivir, ¿no? Y tratar de salvar lo poco que después quedaba, ¿no? Sí, pero me parece que esas huellas que fue dejando le fueron sirviendo para armar un camino. Es lo que aprendió. ¿No? Las huellas, el mar, viste que las va borrando. Las borra. Por eso nosotros tenemos una mente que las cosas feas que nos fueron pasando que nos sucedieron en el pasado, a veces uno las trae y dice, ¿cómo me olvidé de esto? Y en realidad es porque nos tenemos que preservar, ¿no? Es preservar nuestra mente, nuestra cordura, porque si no, no podríamos vivir de otra manera. Sí hay cosas que no tenemos que olvidar. ¿Por qué? Porque es nuestro fin llegar a solucionar eso. Pero hay cosas que en definitiva necesitamos borrarlas para no tener nuestra mente tan llena de cosas que han hecho tanto daño, ¿no? Y bueno, cuando uno las recuerda, después se vuelven a olvidar, porque creo que en un momento aprendemos de eso y ella aprendió. Las huellas se borraron, pero se borran porque ya lo tiene incorporado. El aprendizaje ya está. El aprendizaje ya está. El mar le borró las huellas. Sí. Que en definitiva es una metáfora, la llevaron, por supuesto. Claro. Que en definitiva la llevaron al punto donde está, en su presente. Claro. ¿No? Esas huellas fueron marcándola. Esas huellas fueron marcándola, sí. Y la dejaron muy, 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 muy rota, muy, muy quebrada, muy casi diría yo, sin poder pensar, ¿no? Y demasiado asustada también, como para ver si puede seguir en esta vida de esa manera. Entonces, esa decisión que toma en la primera instancia, donde empieza la novela, de permitirse alejarse del mar y permitirse un día más, ahí es donde empieza el cambio. Donde toma distancia. Sí, porque es muy fácil meterse en el mar y que el mar te lleve. Pero había algo, seguramente, una semilla ahí. Claro, enfrentarse al daño que había sufrido, ¿no? Quizás muy en el fondo, sin creer que iba a lograrlo, creo que la hizo pensar y decir, bueno, vamos a dejar un día más y a separarnos de este mar, ¿no? Darse la oportunidad. Sí, darse la oportunidad de ver qué pasa, ¿no? Y de ver qué pasó con ella. ¿Y qué pasó con vos con este libro? Conmigo pasó que, sin darme cuenta, creé muchos personajes que me habían hecho daño, pero son totalmente diferentes. Pero creo que logré... a veces uno dice, hay que perdonar, ¿viste? Es como en lo cotidiano. Y yo digo, sí, hay que perdonar, pero no todo se puede perdonar. Hay cosas que no se pueden perdonar.
Y esa vida, como la vida que le quitaron a Abby, esos años que se perdieron, no se pueden perdonar. Porque por ahí puedo parecer muy egoísta, pero hay muchas cosas que en mi vida privada perdoné y otras cosas que no pude perdonar. Y que sigo decidiendo no perdonar. Porque cuando el daño es el daño por el hecho de hacer daño, ¿no? Y de uno ser solamente el que guía todo y hacerle daño a otra persona descaradamente, creo que cuando uno hace daño sin darse cuenta, sí se pide perdón y se puede ser perdonado. Pero uno cuando hace daño y sabe que lo está haciendo y que lo está haciendo muy mal, eso creo que no tiene... No, creo que cada uno se tiene que perdonar solo o aprender a vivir de otra manera. Creo que ya uno puede correrse de ese espacio y decir, decido vivir de otra manera. Esos personajes que están acá, sí, que en tu vida real no fueron perdonados, ¿te hizo bien ponerlos acá? Sí. ¿Te los sacaste de encima cuando los pusiste acá? En ese momento no. Después me los pude sacar de encima. Después me los saqué de encima, sí. Y estoy muy contenta de haberme los sacado de encima. pero no fue... creo que fue totalmente ingenua la forma de haber... Porque me pasó que en un momento, cuando entro en la parte de la corrección, le pido a mi hija que me ayude, ¿no? Yo leer lo que me mandaban corregido, que ella leyera, o ella me leía lo corregido y yo leía lo que estaba. Entonces decidía si se cambiaba o no se cambiaba, si se ponía de esa manera. Y ella fue la que me hizo dar cuenta. Este personaje es igual a tal. ¿Te parece? Le dije. Y ese personaje formaba parte todavía de mi vida. Uy, digo, bueno, si en algún momento lo lee y se da cuenta, por ahí aprende algo, por ahí no aprende nada, porque bueno, sin spoilear nada, sabemos cómo termina ese personaje, sí, claro, en esta historia. Sí, claro. Entonces, yo creo que hay gente que no tiene esa posibilidad de cambiar y es esa gente que creo que en la vida pasaron los años y no aprendió nada. Existen, claro, por supuesto, está lleno. Por supuesto. Entonces, bueno, sí. Yo decidí aprender y avanzar. A veces me puedo equivocar también. Claro. Pero sí, el pedir perdón y el poder vivir otra vida mejor y llena de tranquilidad, creo que es lo que le dio a Abby con la aparición de George, ¿no? esa fuerza. Esa fuerza como para continuar, sí. ¿Escribir es? Escribir es... creo que es sacar todo lo que a uno le duele, hacer que otros personajes... yo siempre intento que mis personajes femeninos terminen con una fortaleza que no tenían en el comienzo de la narración y que crezcan y que se fortalezcan. Entonces, para mí escribir es eso, es esa parte de mi vida que yo aprendí en cierta forma a fortalecer y que todavía me falta mucho.